Hola Roberto, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, un gusto escucharte siempre, Bueno, siempre. igualmente, muchas gracias. Sí, No, por hiciste favor. un muy buen introito, una muy buena introducción de lo que queríamos comentar hoy, Mm. porque entendemos nosotros que elegir las sequias del líder de la revolución iraní, heredero del famoso Khomeini, el que hizo el golpe de Estado del 79, cuando los ayatolás toman el poder y desalojan a Reza Pahlavi, recordado porque eso, digamos, no vino solo. Hay que acordarse que previamente se había tomado la embajada de Irán, Así es. perdón, la embajada de Estados No, Unidos en Irán, Estados Unidos en Irán. que fue que le cuesta la elección a Carter, ¿no? En Sí. 1980, y que fue con toma de rehenes, que duró muchos días. Eso marcó ya una relación definitivamente tirante y mala de Estados Unidos con Irán. Hay que recordar que Reza Pahlavi era un protegido de Estados Unidos y que el golpe de Estado que da Reza Pahlavi en el año 53, si la memoria no me traiciona, contra un líder nacionalista que había Ujú. nacionalizado el petróleo, fue con la ayuda de los servicios secretos británicos e israelíes. O sea, viene de lejos este Sí. asunto, viene de los tiempos. Y entonces decíamos que el haber elegido el 4 de julio como fecha máxima de las exequias de Ali Khamenei, que es el sucesor del Ayatollah Khomeini, era el sucesor, perdón, y que murió el 28 de febrero en Sí. los atentados de Israel y de Estados Unidos, no es casual, no es baladí. Una fecha elegida bien adrede, una ceremonia larga, creo que de más de una semana, con millones de participantes en todas las ciudades, los pueblos de Irán, con manifestaciones de adhesión y, como bien señalaste vos, con la representación de altos cargos diplomáticos, perdón, Ujú. de países, bueno, desde Centrales, Pakistán, sí, que países jugó de centrales, sí. mediador, pasando por China. No sé si me estás escuchando bien. Sí, perfecto, perfecto. Ah, perfecto. ¿Vos? Bueno, ese paralelismo elegido con la fecha del 4 de julio, que es la independencia de los Estados Unidos, que además coincide con un número redondo, que son 250 años, no es para Sí, nada casual, ¿no? Por el otro lado, sí. los festejos en Estados Unidos se parecieron más bien a actos de campaña del propio Trump, Sí. con muchas Y críticas a, a los y demócratas. y a masacres Pues, también. también hubo desfiles también de personajes muy extraños, con caras tapadas, estos herederos del Ku Klux Klan. Bueno, Ujú. digo, estos paralelismos que elige la revolución iraní, decíamos, es para poner arriba de la mesa lo que ha sido, a mi saber y entender, probablemente equivocado, pero bueno, entiendo esto, que es el primer frenazo que recibe la administración Trump en la avanzada de ir ocupando lugares estratégicos que tengan que ver sobre todo con la energía, ¿no? Por eso era el desembarco el 28 de febrero en Irán, mucho más realista que esas ideas de dar por tierra con un país que tiene poderío nuclear en desarrollo. Porque Roberto, te quiero hacer hay que decir, una pequeña perdón, interrupción. Discúlpame que te interrumpa. sí, las que haga Un falta. poco para contextualizar un concepto, y es el siguiente. El Mm, conflicto en Medio Oriente, o sea, el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, está planteado desde el punto de vista de Occidente, lo asimilan mucho al tema Venezuela. Entonces, un poco para mm, nuestros oyentes sería interesante decir que la cultura teocrática de un país teocrático como Irán no es lo mismo que tratarla que Venezuela. Entonces, creo que de entrada el planteo estratégico, inclusive de las fuerzas occidentales, fue errado. La pauta está en que el concepto de pueblo que tiene Irán no es el mismo concepto de pueblo que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esta manifestación, creo yo, está mostrando mucho más allá de la manifestación per se. Le está diciendo al mundo, ojo, que el pueblo iraní, de alguna manera, no digo que está intacto totalmente,
pero en su concepción de gobierno se sigue respetando lo que se venía respetando y que Occidente trató de anular. Entonces no es igual, no se puede tratar inclusive a nivel bélico, países como Irán, lo mismo que con Venezuela. Y ya vemos los resultados y qué es lo que está pasando. Disculpame, eso era lo único que quería agregar. No, pero es muy atinada la intervención y además yo te la quiero completar con dos conceptos. Una, de valoración personal. Yo quiero decir que no tengo nada que ver con un régimen teocrático. Primero, me considero una persona agnóstica. No me gustaría vivir en un estado religioso. No me gustaría vivir en un estado que tiene unos niveles de represión contra la población civil muy alto. No estoy justificando para nada todo eso, porque si no parece que acá lo decimos ensalzando al régimen de los ayatolas. No, estamos describiendo que, o bien señalás vos, un régimen teocrático ejerce una resistencia poderosísima a través de su geografía, porque cuenta con el estrecho de Hormuz, y lo puso al servicio de la causa de la existencia de Irán, porque si el rival, que es Trump, dice un día que va a borrar del mapa una civilización, bueno, estamos entendiendo que lo que está en juego es la existencia, ¿no? Entonces, frente a la existencia, evidentemente, ahí aparecieron otras capacidades de tipo, ya te digo, estratégicas, geográficas y también militares, porque es evidente que el poderío misilístico fue subestimado, el poderío misilístico iraní, que dañó muchas bases militares norteamericanas del Oriente Medio, las dañó duro. Quiero decir que este episodio es un freno a una avanzada que había comenzado el 3 de enero en Venezuela, porque las cuestiones geopolíticas y geoestratégicas tienen correspondencia, no son fenómenos aislados. Había una necesidad de ir por el petróleo venezolano y resolver una fuente de energía que estaba también abasteciendo a China. Es decir, acá la idea de fondo siempre es ir cercando las fuentes de abastecimiento de la otra gran potencia tecnológica industrial, que es China, que está rivalizando con Estados Unidos en este momento, a veces más, a veces menos, a veces eso son rutas comunes, pero hay una confrontación evidente. Entonces, primero era ir por Venezuela, cosa que se resolvió muy fácil a favor de Estados Unidos, y después ir por el Oriente Medio en cabeza de Irán, que es uno de los grandes proveedores de petróleo y de gas de China. Bueno, esa operación no funcionó, clarísimamente no funcionó. Y tal vez eso explique, y ahí quiero ir yendo más al fondo todavía de la columna, y vos interrumpime lo que haga falta y lo conversamos. Aquí aparece el otro elemento, que es que vamos viendo, y lo fuimos hablando con Clara en distintos lunes, en los procesos electorales latinoamericanos, cómo Estados Unidos se recuesta sobre Latinoamérica. Es decir, ya lo que históricamente consideró su patio trasero, bueno, ahora considera que debe recuperar ese lugar. Hay una nota ayer en el diario La Nación de uno de esos columnistas, Jorge Liotti, que dice que para Estados Unidos es clave el estrecho de Magallanes, es decir, el paso interoceánico. Es decir, el mundo empieza a jugarse en la geografía, en los estrechos, en los pasos interoceánicos, en los canales. Es evidente que controlar esas fuerzas, digamos, de la naturaleza, de la geografía, son vitales en un mundo que demanda energía, cada vez más crítica, para alimentar este nuevo proceso de la cuarta revolución industrial llamado inteligencia artificial. Así entonces, es, nosotros estamos en primera línea. Claro. Entonces también me pregunto, lo dijo como una consigna, como una pregunta para el debate, ¿cómo puede ser que nosotros, los argentinos, no tengamos autonomía para controlar nuestra principal vía navegable de exportación, que es el río Paraná y el río Uruguay, donde sale buena parte de nuestra producción al mundo? Y la tenemos privatizada y la hemos vuelto a privatizar, ¿no? Cuando la Marina de Estados Unidos controla sus vías navegables estratégicas. Ahí no privatiza,
¿Me comprendés? ¿Sí? Perdón que mezcle los temas, pero vuelvo a No, repetir, no, no, tienen no. profunda correspondencia, aunque parezca que Sí, no. por supuesto. Una cosa, Roberto, Mm. eh, esto que vos decís que esto no viene de ahora, sino que viene hace rato. Digamos que ya desde el consenso de Washington, allá por fines de los 80, Mm. consenso de Washington, en donde, de los 90, en donde se le daba, digamos, Estados Unidos daba un rol, se arrogaba el derecho a dar roles a los países. eh, Mm. América del Sur, sobre todo, tenía que ser proveedora de materia prima. Estamos hablando de hace muchos años. En ese momento tal vez no le prestábamos demasiada atención, pero hoy en día Ujú. creo que es el leitmotiv fundamental que tiene Estados Unidos para empezar a mirar, como vos decís, ese patio trasero que cada vez le apetece más, ¿no? Ujú. Y Correcto. creo que todos los nuevos gobiernos de derecha a ultranza que están apareciendo en América Latina, que son pro imperialismo, pro el nuevo feudalismo tecnocrático, están fundamentalmente direccionados a la materia prima. Y creo que la Argentina, con el régimen mileísta que estamos soportando en este momento, es una herramienta fundamental que tiene Trump y todo su entorno, porque de alguna manera creo que Trump también es un instrumento de la tecnocracia esta, ¿no? O sea, No tengas ninguna duda, del nuevo lo tecnofeudalismo. completaste con lo último que yo quería agregar de esta columna. Sí. Estaba muy atento a unas declaraciones que fueron, creo que el día viernes. Uh-huh. Están, bueno, hay que mirar exacta la fecha, pero creo que son del viernes pasado, de Peter Thiel, este Sí, famoso Peter Thiel, que es uno de los el amigo. tecnofeudales. Como bien señalás vos, pareciera ser ya que Trump es un instrumento de ellos, es Uh-huh. decir, es como un CEO, un gerente general de estas corporaciones que va al compás de sus intereses. Bueno, Peter Thiel dice que que el Papa, este Papa León XIV, Robert Prevost, es un agente del comunismo chino que pretende regular la inteligencia artificial en detrimento de estos nuevos tecnofeudales, ¿no? Lo digo por esa famosa encíclica, bueno, bastante renombrada, digo, del último mes, esta encíclica que Sí, sacó el Papa, en referencia a lo que opina la Iglesia sobre la inteligencia artificial y su necesidad de regularla, ¿no? sí, sí. Entonces, lo que estamos viendo acá, como bien señalas vos, es una disputa muy frontal por la propagación de estos recursos críticos, porque recordemos que para poder alimentar la inteligencia artificial ya se necesitan megaciudades, con megas computadoras, con frío, con mucha agua, para Mucha. poder procesar esos datos a la velocidad que se procesan. Ah, Seguramente lo expliqué mal, pero trato de ponerlo arriba de la mesa con claridad, ¿no? Es decir, acá va a haber una disputa cada vez más creciente por este tipo de recursos. Por eso creo yo también que la visita de Peter Thiel a la Argentina no es una tontería, no es baladí, es decir, algo viene a ver y a buscar. no, no, y más aún de la forma en Mm, que se asentó. mm. O sea, no es que vino a un hotel a sentarse, sino que Sí, sí. él quiso mostrar y demostrar de que viene de alguna manera a estar mucho tiempo en la Argentina o a vivir en la Argentina, le interesa la Argentina y porque tiene un siervo a sus órdenes que tiene que vigilar de alguna manera, tiene que vigilar a ver si realmente va a cumplir con todo lo que prometió a nivel legislativo fundamentalmente, que ahí se puede Total. presentar algún tipo de problema. No creo demasiado, pero bueno. Eh, Mm. Tengo una pequeña duda con respecto a la inteligencia artificial y leyendo y viendo algunas cosas, me parece que hay unos cambios en la regla de juego del uso de la inteligencia artificial, del uso masivo de la inteligencia artificial. Es como que se está regulando más porque se está empezando a cobrar. No cualquiera puede usar, digamos, en los distintos niveles de intensidad de uso, no es lo que puede usar, qué sé yo, a alguien que la use como para revelar curiosidades, ¿no? Sino a niveles de trabajo, a niveles de productividad. Es como que no está siendo tan popular, está como centrándose en algunos análisis que se hicieron
de pérdida de utilidades en el uso de la inteligencia. Yo no sé si eso es una autolimitación, si es reposicionarse en el tablero. No entiendo muy bien, pero sí me da la impresión de que hay un movimiento dentro de lo que es la dinámica de quienes manejan la inteligencia artificial en el uso de la misma, ¿no? Mira, es un territorio en disputa, ¿no? Todavía estamos bajo los ejes de cierta novedad. Yo te diría que hay dos elementos. Esto que vos planteás en cuanto a la capacidad de uso, a que empiezan a haber cada vez más demandas que son de pago, sí, que tenés que pagar para acceder a determinados servicios de inteligencia artificial. Eso habría que ver finalmente cómo termina funcionando. Y también hay detrás toda una sospecha / fundamentos de que se está generando una suerte de mega crisis financiera, porque vos sabés que para poder desarrollarla han capturado fondos en los fondos de inversión, en los fondos de pensión, que son mega multimillonarios, ¿no? Entonces dicen, en algunos casos, que hay verdaderos agujeros financieros atrás de esto. Lo veremos con el tiempo. Yo igual creo que es una tendencia imparable. Quiero decir, se está aplicando en muchísimos actos de la vida cotidiana sin siquiera saberlo. Por ejemplo, Peter Thiel, lo escuché el otro día, yo no lo sabía, entra con su mega empresa Palantir en el Servicio Británico de Salud, que siempre fue un motivo de orgullo para los británicos de posguerra, de la posguerra, de la Segunda Posguerra Mundial, hasta la llegada de Margaret Thatcher cuando lo privatizó, en parte, ¿no? Y empezó a caer el Servicio Público de Salud inglés. Bueno, él por una libra simbólica, por una libra esterlina, se quedó con el procesamiento de datos. Ahora, después le fue cobrando al Estado, primero 60 millones de libras, ahora están 600 millones de libras, por un contrato para proveer los datos de los afiliados al Seguro Público de Salud y otorgarte los turnos, otorgarte los estudios, hacer estudios. El propio Peter Thiel está empeñado en que buena parte de la medicina vos la hagas, las consultas a través de la inteligencia artificial, es decir, que solo vayas al médico ya en casos mucho más delicados o extremos. Yo creo que, por el contrario, hay todo un gran desarrollo de negocios que necesitan ser regulados porque precisamente van contra las capacidades individuales, constituyen monopolios y muchas veces le quitan herramientas al Estado para poder intervenir y para poder arbitrar y regular el servicio entre privados y particulares, ¿no? Que es uno de los verdaderos temas importantes, ¿no? La intermediación entre lo público y lo privado para evitar los monopolios, las injusticias, ¿no? Así es. Y ahora yo me pregunto, si eso pasó en Inglaterra, ¿qué nos espera a nosotros, no? Es la pregunta que me hago. Bueno, con Milei a la cabeza, yo creo que Thiel tiene un camino francamente despejado, ¿no? A la hora totalmente, totalmente, y con la oposición que está absolutamente desorganizada, creo que no tenemos mucho más para pensar en este tema por ahora. Veamos qué es lo que pasa. Y bueno. El sol siempre sale, Ricardo, hay que quedarse con esa idea, porque si no... hay que esperar, aunque tenemos muchos días nublados. Bueno, Roberto, les mando un abrazo muy grande, les deseo buena semana, que gane mañana Argentina, esperemos. Que nos merecemos una alegría, y estemos en contacto para la semana que viene. Sí, con todo gusto y muchas gracias nuevamente, ¿no? Que andes muy bien. Un fuerte abrazo, Un fuerte abrazo. Chao.